bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces Divergentes. Nos alegra mucho estar hoy día porque tenemos un invitado, es nuestro primer invitado hombre a este podcast y vamos a hablar de un tema que la verdad no se ha topado mucho. Nosotros hemos hablado muchísimo de neurodivergencia en general, de autismo, pero no tanto de atención divergente o TDAH. Así que me gustaría dar primero el paso para que Paul se presente, nos cuentes un poquito quién eres tú, qué haces y partir desde ahí. Ok. Bueno, Sari, comenzar agradeciéndote por este espacio. Considero que hoy en día nos hace mucha falta este tipo de espacios en donde hablar sobre salud mental de manera tranquila y sin esa presión que por crear este espacio seguro, Ujú. básicamente. Ajá. Qué gusto, ¿no? Gracias a ti por la invitación. Cuéntanos un poquito qué haces, porque como decía, no hemos hablado tanto específicamente de atención divergente y creo que hay mucho interés también alrededor de eso, pero cuéntanos tú quién eres, qué haces. Ok, mira qué buena pregunta para comenzar. Si me hacías esa pregunta hace unos 3 años, seguramente te habría contestado otra cosa, ¿no? Hubiese utilizado adjetivos que llegué en cierto punto a creerme, ¿no? Que era una persona desordenada, que era una persona ociosa, un vago, que es el tipo de adjetivos que suelen utilizarse eh, con personas con TDAH, especialmente cuando no conocen su diagnóstico, ¿no? Entonces sí, bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Paul Guerra, soy hijo de Alejandro y de Jenny, ¿ya? Y hace 3 años conocí mi diagnóstico, ¿ya? Soy un adulto con TDAH de diagnóstico tardío y este diagnóstico a mí me dio un propósito nuevo. Este propósito me llevó a conocer a fondo la neurodivergencia, mi diagnóstico en especial, para que todas esas personas que se sienten solas, ya, puedan entenderlo un poquito mejor. Ujú. Y bueno, yo ahorita que abría la sesión de hoy, hablaba de este término que también se utiliza mucho, que es atención divergente. Y como nosotros siempre lo hemos mencionado en todos nuestros podcasts, trabajamos desde un enfoque que trata de ser muy neuroafirmativo, de no solo centrarse en los retos y dificultades, porque sí, efectivamente hay y no hay que tampoco romantizar o invisibilizarlos, pero algo que me gustaría como partir y preguntarte a ti como persona que vive esto en su día a día es el tema de la atención, ¿no? Nosotros ahora hablamos de atención divergente porque sabemos que no es que hay un déficit de atención, sino hay dificultades en regularla. Tú hablaste de que, ahorita mencionabas de que también recibiste un diagnóstico tardío. ¿Cómo fue para ti o cómo ha sido esto de llegar a un diagnóstico y dar otro significado a todas estas características, tal vez negativas que veías en ti? Ya. Eh, a ver, vamos una pregunta a la vez. Sobre la terminología, sí, tú me dices, es una atención divergente y yo considero que la terminología debemos de ser muy responsables hoy en día para no caer en esta semántica que tú mencionas y romantizar los diagnósticos, ¿ya? Mira, yo al inicio busqué mucha información al respecto, ¿no? Tú sabes, hoy en día vivimos en la era de la información y así como puedes encontrar opiniones de revistas científicas, ¿ya? Eh, Totalmente a favor, te encuentras la misma cantidad de opiniones en contra, ya negacionistas, personas que dicen que las farmacéuticas son quienes pagan estos estudios y deslegitiman este tipo de condiciones. Ya, entonces, bueno, sobre la atención, sí, yo he llegado a escuchar a personas que dicen que no es que exista un déficit, sino que, como tú lo mencionas, es una atención desregulada. Pero sí, o sea, en las funciones psicológicas básicas tenemos a la atención y la atención es exactamente eso, es la capacidad de lograr filtrar todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor en uno solo y ponernos, concentrar, o sea, poder poner atención en esta conversación, por ejemplo, ¿ya? Y ignorar, qué sé yo, el sol que está allá afuera, el ruido de los autos, etcétera. Vivir con esta condición cuando no la conoces
te hace sentir que no encajas. Yo sentía que no encajaba directamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, yo creía que todo el mundo era igual, ¿ya? Que todo el mundo tenía la misma dificultad de filtrar estos estímulos y poder concentrarse en una conversación o en una clase, especialmente cuando no te interesa. Porque otra, como lo mencionabas, tenemos el lado A y el lado B. Otra de las ventajas es que cuando un tema nos apasiona, nos olvidamos del mundo alrededor, ¿ya? Entonces ahí sí logramos incluso filtrar nuestros propios estímulos internos. Ya nos olvidamos de comer, nos olvidamos de tomar agua, nos olvidamos de dormir, se nos va el sueño, etcétera. Entonces sí, lograr filtrar esta tensión eh, es el reto dentro del TDAH, uno de los, ¿ya? Ujú. La segunda pregunta Y era, sí, la otra pregunta hablando de estos retos, porque claro, los retos están ahí y por eso también hay terapias que buscan acompañar de una forma respetuosa, ¿no? Porque ujú, hay retos que afectan en el día a día. Yo te preguntaba, ¿cómo estos retos, cuando ya recibiste tu diagnóstico, cómo es esto de darles otro significado? No solo ver como esto de el ocioso, el vago, porque a veces se queda mucho ahí. ya. Sí, a ver, sobre el significado, eh, todo por fin tiene un nombre, ya. O sea, todo lo que te culpabas, lo que yo me culpaba, lo que yo decía, los adjetivos que te mencionaba, te los llegas a creer. Porque no es que te los dijeron ayer, una besita, o te los dice alguien que no consideras importante dentro de tu vida. Te los dicen toda tu vida, desde tu infancia. Mira, si tú a un niño le dices que Papá Noel existe, le hablas del ratón de los dientes, te lo va a creer, ¿ya? Se lo cree y él jura que es verdad, ¿ya? Lo mismo pasa si le dices que es un ocioso, que es un distraído, que es un desordenado, que es un vago, se lo cree, ¿ya? Ujú, Y todo eso llega a mermar el autoestima de las personas y con el tiempo desarrollamos comorbilidades, ¿ya? Que es algo muy común dentro de este tipo de condiciones. Tú debes de saber mucho más que yo. La mayoría de adultos llegan en busca de, llegan a terapia, no necesariamente porque sospechen de un TDAH, de alguna neurodivergencia, sino más bien por estas otras comorbilidades como la ansiedad o la depresión, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que recibí mi diagnóstico, por fin todo tuvo nombre, ¿ya? Entonces, no elimina la responsabilidad para nada, pero ya tienes un nombre, o sea, sí, sé que las decisiones que tomé, las tomé con lo que sabía en ese momento, te haces responsable, obviamente, pero entiendes que no es tu culpa, ¿ya? Que también, qué sé yo, la sociedad no estaba preparada, no está educada, eso es algo que nos falta un montón, que los docentes no estaban preparados, ¿ya? Y hoy en día siguen sin estarlo, lamentablemente. ujú. Entonces, eh, es ahí que yo vuelvo a este propósito que te mencionaba al inicio, de difundir esto por cualquier medio, sean redes sociales, en una conversación cotidiana con mis amigos, con las personas que me conocen, con mi familia, para dar a conocer esto, ¿ya? Y que esas personas no sientan que son el problema, sino que realmente hay un nombre. Y si hay un nombre, hay un tratamiento, ¿ya? Y hay algo que hacer. Ya ves una luz al final del túnel. Ujú. Y esto que decías sobre el tener un nombre, de nuevo, yo siempre lo llevo a mi práctica como diaria y sí, hay muchas personas que se acercan, vienen, preguntan y claro, hay muchas personas que tal vez han pasado por muchas diagnósticos, tal vez erróneos algunos, porque pasan porque son TLP, porque hay bipolaridad, porque hay depresión, hay ansiedad. Y luego cuando se ve integralmente también a la persona, se puede ver que tal vez había otro tipo de neurodivergencia como el TDAH. Y claro, más allá que darle un nombre, que estoy súper de acuerdo contigo, lo que yo también veo es como esto que te decía de poder decir, ok, no es que yo soy el problema porque no puedo meterle ganas, no Claro. quiero hacerlo así, sino porque hay otras cosas como, tan sencillas que a veces ni se toman en cuenta, como decías, de cómo es mi procesamiento sensorial y Ujú, cómo eso afecta que tal vez yo no puedo regular esta atención, que ujú, cuando hay algo que a mí me gusta, lo puedo hacer fácilmente. Entonces creo que eso
son cositas que a veces, o sea, no se ven. Incluso tú como persona podrías no verla, porque cuando lo hablamos con pacientes dicen, no me habían hecho nunca esta pregunta de aquí, o sea, nunca me habían preguntado por estas cosas, como que a veces me enfoco tanto, me daban un montón de infecciones a las vías urinarias porque de verdad no me levantaba a ir al baño, no tomaba agua y son un montón de cosas que luego toman como otra perspectiva y ayudan a que también seamos como más compasivos y compasivas con nosotros mismos, ¿no? Porque ya hay una carga constante todo el tiempo fuera de eres esto, no eres esto, y eso es como muy, muy complejo. Sí, mira, es lo que mencionabas tú, este tema de meterle ganas, ¿no? Que puede sonar muy, muy estoico, ¿ya? Y ya está de moda y el que quiere puede y no sé qué. Eh, pero a ver, por ejemplo, yo pensaba en, en una persona con movilidad reducida, ¿ya? Una persona que necesita utilizar una silla de ruedas. Claro que puede. Obviamente, si tú le dices que suba a un segundo piso, que suba gradas y no hay una rampa, va a poder, sí, sí, se va a arrastrar, se va a demorar el doble, quizás el triple, 10 veces más que una persona sin esta limitación, ¿ya? Pero una rampa mejora su calidad de vida, ¿ya? O sea, los pone al mismo nivel, ¿ya? Lo mismo sucede con las personas con neurodivergencia. Este tipo de, primero la concientización, ya la visibilización, nos pone desde la misma línea, ya porque no es que una persona con TDAH, con TEA, con TLP no se esfuerce, ya se esfuerzan. No te puedo decir más o menos que otra persona. Se esfuerzan, digamos que lo mismo, sin embargo no consiguen los resultados que desean, ¿ya? Y ahí tenemos esta caída en el autoestima, que te lo mencionaba igual, esta pérdida progresiva de la autoestima, porque no es de un día al otro, eh, te lleva a desconfiar de ti mismo, ¿ya? Y desarrollas sin querer este tipo de comorbilidades que hablábamos, la depresión, la ansiedad. Entonces, para mí, visibilizar esto, poderlo comunicar, poderlo, que seamos una sociedad realmente inclusiva, es muy importante. Ujú. ¿Y qué fue lo que hizo que tú busques tu propio diagnóstico? ¿Hubo un punto así como, dirías, este fue un punto de quiebre en donde De lo comes, inflexión. ajá. Ya, verás, el cómo llegué a mi diagnóstico es incluso un poco gracioso. Em, a mí de niño me diagnosticaron, sí, aproximadamente a los 5 años. A mis papás les hablaron por primera vez de la hiperactividad, ¿ya? Pero ellos entendieron que el niño es inquieto, ¿ya? Porque si hoy en día no se sabe mucho del tema, hace 30 años, olvídate, ¿ya? Y aquí sucede algo que hoy lo entiendo que nace del amor por parte de mis padres, ¿ya? ¿Qué padre quiere que su hijo tenga una enfermedad como lo entendían ellos y mucho menos si era tan poco explorada y demás? Entonces, bueno, al yo ingresar a la escuela, mis síntomas cambiaron y ellos lo entendieron como que me curé. Entonces, bueno, viví muchos años sin entender esto del diagnóstico. Pero realmente yo nunca sentí que encajé. Ya, yo nunca sentí que encajé, no te puedo decir que me sentía raro, pero sí distinto, ya, porque dentro de las escuelas, los colegios, los trabajos, como que uno ubica que hay grupos, ¿no? A ver, sin querer generalizar, puedes tener el grupo de los estudiosos, el grupo de los vaguitos, el grupo de los molestosos, y yo no encajaba en ninguno, ya, o sea, como que no perteneces y haces y te esfuerzas por encajar, pero realmente no lo logras. Entonces, bueno, todo esto me desarrolló una depresión bastante profunda, ya, yo llegué el diagnóstico es distimia, ya, eh, que es una depresión persistente, y esto a mí me llevó a buscar ayuda, o sea, eh, llegó ese punto de inflexión que tú lo llamas, tras una ruptura amorosa en la que sí, ya dije, bueno, eh, necesito tomarme mi salud mental en serio, ya, o sea, sí iba a terapia, porque yo juraba que mi problema era la depresión. Eh, entonces sí, esto me llevó
a informarme un montón sobre estos temas, a leer libros y autoeducarme sobre esta condición, ¿ya? Entonces, luego con mi terapeuta sí confirmamos el diagnóstico, se trataba de un TDAH y como te digo, a partir de ahí ya por fin todo tuvo un nombre, ¿no? Y sí, o sea, leo los síntomas y ese soy, o sea, ¿Y qué tuvo sentido? ¿Quieres contarnos estas características? Porque claro, tú dices, leo las, porque nosotros como psicólogos tenemos, para las personas que no saben, tenemos un manual diagnóstico que es el DSM-5 y ahí tenemos criterios clínicos que nos ayudan a guiar esta conclusión diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron estas, claro, características que tú veías y dices, ah, bueno, ahora entiendo por qué me pasaba esto? ya. A ver, mira, yo leía Barclay, ya, él te cita 90 síntomas, ya. Por ejemplo, sí, tenemos el tema de la atención, tenemos el tema de la impulsividad, que era algo muy fuerte en mí, el tema de eh, desde lo más leve hasta lo más profundo. Por ejemplo, algo leve, que se lo menciona mucho, ¿no? El olvidarme las llaves, el descuido de, qué sé yo, de algo que puede poner en peligro tu vida, por ejemplo, como dejar la hornilla prendida, ¿ya? Ese tipo de descuidos. A ver, ¿cuándo esto se vuelve un problema? Porque no es uno, no es una vez que te pasa. Yo estoy seguro que a todos nos habrá pasado alguna vez, pero cuando esto se vuelve recurrente y comienza a generar problemas en tu vida, es ahí cuando yo busqué ayuda, ¿ya? Porque sí, eh, se volvió patológico, ¿ya? Y bueno, de los síntomas, qué sé yo, no tan leves como los que te mencioné. A ver, por ejemplo, tenemos el desorden, ¿ya? No es fácil decir yo era una persona desordenada, pero el no lograr organizarte realmente te trae problemas, ¿ya? Y el entender cómo funciona mi cerebro, cómo procesa mi cerebro las cosas, a mí me ayudó un montón. Ya, mira, por ejemplo, hablándote del tema del orden, eh, yo tendía mucho a dejar las puertas del closet abiertas, los cajones abiertos, los cajones de la cocina, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi cerebro funciona de tal manera, no sé, necesito un cuchillo, abro el cajón, tomo el cuchillo y listo, ¿ya? Mi cerebro terminó la acción, ¿ya? Pero terminar la acción realmente involucra cerrar el cajón, ¿ya? Es algo muy pequeño, pero es para mí lo cambió todo. Entender eso me ayudó a terminar estos procesos de orden, ¿ya? En todo, ¿ya? Entender que hay cosas que no me gustan hacer también, por ejemplo, ya, lavo la ropa, la cuelgo, pero doblarla, se me quedaba una semana ya, la ropa sin doblar. Eh, Entender que no me gustaba, ¿ya? Encontrar herramientas que me ayuden a llevarlo de mejor manera. Por ejemplo, ahora cuelgo toda mi ropa en armadores y así como salen del tendedero, se van directo al closet y listo, ¿ya? Son herramientas que me ayudan a mí, ¿ya? Que les pueden ayudar a otra persona igual, ¿no? Pero es eso, es entender que no siempre el mundo tiene que adaptarse a mí, que soy yo el que tiene que adaptar el mundo para mis necesidades y mi procesamiento, ¿ya? Y de esa manera mejorar mi calidad de vida. Ujú. Y creo que es muy importante conocer tus propias características, por eso te preguntaba, porque a pesar de que dos, tres personas tengan una misma identificación, estén bajo una misma etiqueta diagnóstica, no son iguales. O sea, los retos que vive cada persona son únicos y por eso también dentro de las evaluaciones, algo que a mí me gusta explicar mucho es que al final queremos ver el perfil de la persona porque tal vez yo puedo llegar a la conclusión, sí, está dentro del espectro, tiene TDAH, pero ¿qué significa eso para esta persona en específico, con su contexto, con sus experiencias únicas? Porque al final, sí, tú te conoces, puedes buscar y saber qué ajustes, qué apoyos necesitas, pero también qué apoyos tiene que hacer el contexto, porque y eso es algo que a mí me gusta también como, y por lo cual yo lucho y creo que por eso también perdón, nació el proyecto de Neurodiverso, de Voces Divergentes. El mundo sí necesita adaptarse a estas personas, como tú hablabas de la rampa, ¿no? O sea, no podemos no hacer nada y solo esperar que siga cayendo
toda la responsabilidad en las personas neurodivergentes o en personas que no son neurodivergentes y tienen retos, porque hablamos de una accesibilidad universal, ¿no? Entonces, creo que eso es como algo que para mí es súper importante, que conocer tu propio perfil te ayuda también a saber esto, ¿no? Bueno, para mí es mucho más sencillo, como tú decías, colgar en armadores y así sé que puede ser más fácil, mucho más práctico, pero no sé si tú, por ejemplo, dentro de los trabajos, has encontrado estos apoyos, porque también muchas personas adultas a veces llegan a la evaluación porque dicen, yo necesito seguir trabajando, pero necesito que el contexto laboral me dé apoyos, me digan paso a paso, me den fechas límite, que por favor me dejen escrito en un correo porque a veces se me olvida y a veces esas cosas no las necesitan todos, pero no sé cómo te ha ido a ti, como en estos otros contextos donde sí, no solo va a depender de ti. Ok, mira, acabas de mencionar dos cosas que me apasionan mucho. Mira, por ejemplo, mencionaste el tema de conocerse, ¿ya? Eh, Intentar conocerte desde un contexto que no entiendes, a mí me resultó imposible durante años, como te lo mencioné. eh, y es ahí en la importancia del diagnóstico que fue para mí muy importante porque me ayudó a conocerme y a entenderme desde otra perspectiva, desde otra mirada. No he cambiado, sigo siendo el mismo, ¿no? No es que un diagnóstico de pronto te da superpoderes, ¿no? Para nada. Eh, pero te ayuda a entenderte, ya. Con un proceso psicoeducativo te vas a entender de mejor manera y vas a identificar estas herramientas, cómo funcionas mejor, qué te funciona mejor para ti. Ahora, hablaste del contexto social, muy importante, sí, porque parte de reconocernos también es entender que somos sujetos de derechos, ¿ya? Que pagamos impuestos, que no es que queremos nada gratis. Mira, yo he llegado a sentir que este tipo de condiciones pueden volverse elitistas hasta cierto punto, porque contar con un diagnóstico fuera del servicio privado es imposible, ¿ya? Lograr llegar a ese diagnóstico desde utilizando el sistema público en nuestra realidad, por lo menos, como es el Ecuador, para mí fue muy difícil, ya. Lo intenté, obviamente. Quise llegar, seguí el proceso, primera línea, segunda línea. Llevo 3 años esperando el turno para psiquiatría. No va a llegar. Ya lo entendí, no va a llegar. Mucho más el acceso a la medicación. Entonces estamos hablando más o menos que para poder tratar de manera integral como se lo trata, tanto la parte farmacológica como la parte psicoterapéutica, una persona llega a invertir el 30% de un salario básico, ¿ya? Que yo lo imagino, eso en un hogar que tiene que mantener 2, 3 hijos, que tiene que pagar arriendo y que solo tiene una fuente de ingresos, no se lo puede permitir, lamentablemente, ¿ya? Entonces, más allá de hablar qué tipo de adaptaciones se puede pedir a las empresas, a los colegios, a las universidades, que son muy reales estas que tú mencionaste, eh, tenemos que identificarnos, como te digo, como sujetos de derechos, entender que no estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿ya? Es como pedir una rampa, nada más. Y entre esas cosas también está el tener acceso al diagnóstico, ¿ya? El tener acceso a la medicación, no necesariamente gratis, pero eh, la medicación para tratar el TDAH, tú requieres de una receta especial. No, no te la puede dar cualquiera, tiene que darte el especialista, ¿ya? Que incluso si un profesional dentro de la salud pública te ayuda con eso, te ayuda un montón, ¿ya? Eso sería. Sí, y creo que algo, porque a mí me gusta, claro, dar información general, pero también siempre ir a lo específico, es que no es que hay un tratamiento para el TDAH no farmacológico, o sea, hay
medicación que pueda ayudar a muchas áreas que pueden estar como afectadas, que pueden tener retos. Y eso siempre lo tiene que estar acompañando un neurólogo, psiquiatra, porque son diferentes también tipos de medicaciones. Tú algo que decías ahorita es que, claro, conseguir o llegar a esta identificación es algo muy difícil. Y yo lo veo a diario porque eso es lo que hago. Muchas familias escriben y claro, no es posible acceder, no hay muchos lugares a los que uno puede referirse, es que no hay los recursos porque el sistema público está colapsado, estructuralmente no es algo que funcione ni para personas con, sin discapacidad. Entonces, sí es difícil, y por eso yo creo que es súper importante lo que pasa después, o sea, en el postdiagnóstico, ¿no? O sea, tú ya haces esta travesía, ¿no? Que te toma 3 años tal vez encontrar al profesional indicado, a la profesional indicada, pero ¿qué pasa después si es que no recibes esos apoyos que dentro de la evaluación se ven que necesitan? Claro. Mira, hay otra cosa. Pienso que coloquialmente se lo llama el duelo del diagnóstico, ¿no? ¿Ya? Porque sí, recibes el diagnóstico, logras identificarte, te reconoces y qué bonito. Pero también te das cuenta de que por no haber conocido tu diagnóstico antes, perdiste muchas oportunidades, ya, perdiste muchas cosas. Cosas que, oportunidades, como te digo, cosas que quizás si te conocías, si conocías tu diagnóstico, si estabas debidamente acompañado, si el entorno estaba educado, tu realidad sería otra. ¿Ya? Y esto es muy duro y eso no se lo atraviesa solo, como mencionas, es muy importante. eh, Vivir este proceso con un acompañamiento debido, terapéutico. Como te decía, no solo es la parte farmacológica. Ahí creo que me equivoqué yo al mencionarte sobre el tratamiento del TDAH. No es que tenga cura, para nada. Simplemente que esta medicación te ayuda a mejorar tu calidad de vida en cierto momento hasta que eh, la neuroplasticidad de tu cerebro te permita generar estas nuevas conexiones y que estos aprendizajes nuevos se queden, como quien dice, ¿ya? Es por eso, es un tratamiento que ayuda a mejorar tu calidad de vida, más no porque tenga una cura o no, ¿ya? Eh, entonces, sí, volviendo al tema del acompañamiento, es muy necesario, es muy importante. Y sí, por ello te agradezco nuevamente. A veces incluso espacios como este nos ayudan, porque lo miras y te identificas y dices, ah, qué bueno, no estoy solo, ya. Ujú. También te ayuda, te reconoces y dices, sí, o sea, no la culpa es mía, eh, no está mal si, si exijo mis derechos, por ejemplo, ya, o sea, si le, sin necesidad de adoptar una posición política, ya, partidista más que nada, tienes que entender que somos sujetos de derechos, ¿ya? Y eso lo tenemos que entender no solo las personas neurodivergentes, sino todos, ¿ya? Entonces sí, es un camino el que estamos viviendo. No sé cuándo terminará, pero es un camino. Ujú. Y dentro de, yo te preguntaba, dentro del entorno laboral, ¿qué es lo que tú has mm, visto y ido conociendo, ¿no? Ujú. Como decíamos, el conocer qué es lo que yo necesito, qué es lo que me puede ayudar a mí, qué es lo que tú has visto que necesitas, has recibido o ha sido difícil, porque claro, creo que el reto en la vida adulta Ujú. y teniendo ya esta identificación es como también lo laboral, bueno, lo de pareja, pero ahorita podríamos enfocarnos en lo laboral, ya luego hablar de la pareja. ¿Qué es Ok. lo que tú has tratado de buscar? ¿Lo has recibido? ¿No lo has recibido como apoyos? Eh, no, directamente. No he recibido este tipo de apoyos. Al contrario, alguna vez recibí, yo estaba recién en este proceso de conocer mi diagnóstico y lo mencioné porque me lo pedían la médica ocupacional de la empresa porque iba a comenzar a tomar una medicación que hay que comunicarlo a la empresa. Y sorpresivamente, a la semana de yo haber contado eso en mi trabajo, me votaron, Ujú, ¿ya? O sea, esta falta de información que te mencionaba
puede llegar a ser estigmatizante, ¿ya? Porque el TDAH no es pasoso, ¿ya? O sea, no, no sé qué pensaron, no sé qué imaginaron. Eh, Al atravesar este proceso, yo sí, obviamente, me revisé a mí mismo. Dije, bueno, a ver en qué fallé. Puede ser, ¿no? Obviamente que haya cometido algún error, pero no hubo. Ya, no hubo y sí, fue netamente una cuestión de falta de información por parte de ellos que recurrieron a este estigma y se les hizo fácil Sí, creo que hay. hacer a un lado a una Sí, persona, sí, y claro. hay mucho desconocimiento todavía. Por ejemplo, a veces cuando yo hablo con escuelas, universidades, espacios laborales y hablamos, por ejemplo, de TDAH o de autismo, siempre me preguntan, pero eso implica una discapacidad intelectual Ujú. y porque hay muchas de estas ideas, ¿no? Muchas ideas, muchas barreras actitudinales que todavía tenemos que ir derribando porque no es que siempre está acompañado con discapacidad intelectual, el caso del autismo y demás. Entonces es muy importante y por eso te preguntaba, porque y por eso a mí me resulta como tan necesario estos espacios donde personas que han sido identificadas, que lo viven como el día a día, cuenten cuál es su realidad, porque si no yo podría estar hablando como Claro. de las cosas que yo veo, que leo, que escucho, pero es esto, ¿no? Esto de, ok, dije mi identificación y no supieron cómo manejarlo y solo me votaron. Porque a pesar de decir con estos apoyos, o sea, puede hacer un excelente trabajo. Tú hablabas ahorita del hiperfoco y seguramente que cuando tú te concentras en esas cosas, pues haces cosas maravillosas y que no son tomadas en cuenta, ¿no? Sí, obviamente. Ok, bueno, a decir algo que suene gracioso. Hago cosas maravillosas con o sin hiperfoco, ¿ya? Es verdad, es Sí, verdad. entonces no es, no depende solo de eso. Ujú, Eh, pero bueno, hablando de necesidades de adaptaciones, como lo mencionabas, no se pide gran cosa. Eh, Puedes pedir instrucciones por escrito, ¿ya? Porque a veces las instrucciones verbales se te olvidan, ¿ya? Se te pueden olvidar. Entonces, pedir una instrucción por escrito, ¿ya? Clara. O sea, que la instrucción no sea como que, a ver, desarrolla lo que quedamos en la reunión. Se quedó en el aire la instrucción, ¿ya? O sea, si la instrucción la envías por escrito, por favor, mira, en base a estos temas que tocamos, por favor, desarrollalo, listo, lo haces, ujú, ¿ya? Y no estás pidiendo nada de, ujú. nada sobrehumano. Sí. Ya. Pero sí, no existe una legislación vigente, por ejemplo, para pedir este tipo de adaptaciones. Tengo entendido que en el sistema educativo ya se está, por lo menos hablando de esto, de necesidades educativas especiales, y ahí sí hay esto, ya. Yo pienso que lo que le apoya al niño, le puede apoyar al adulto y viceversa, ¿ya? Por ejemplo, este tema de las instrucciones por escrito, bastante bueno. Eh, Me parece que les dan los tiempos límites igual calendarizado, o sea, eh, porque algo de muy común del TDAH es este deadline, o sea, de que ya ves la fecha de entrega y te pones a hacer todo un día antes. ¿Por qué? Porque así funciona tu cerebro, ¿ya? Y lo cumples, porque al final lo importante es que cumplas con estos requisitos y con estos procesos, ¿ya? La manera de evaluar también. Muchas personas con TDAH eh, se desenvuelven de mejor manera dando un examen oral, por ejemplo, ya son capaces de exponerte toda la teoría, pero en un examen escrito se quedan. Porque no sé, no te digo que sean todas tampoco, pero sí, son necesidades que no están, no son nada del otro mundo, son perfectamente tratables, ¿ya? Ujú. Y ahora sí me gustaría ir como al tema de la pareja, porque, bueno, yo acompaño a muchas personas adultas y a mí, la verdad, o sea, me sorprende, siempre se quedan como grabadas algunas cosas de algunos pacientes. Por ejemplo, hay parejas que pueden
entender las necesidades, leer estas necesidades de su compañero o compañera. Hay otras que les cuesta un poco más, pero siempre se quedan en mí como estas parejas que logran como que logran como acompañarse y ayudarse, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una vez recibí a una paciente y claro, su esposo le agendaba, había encontrado como solución para esto de quedamos en una cita, yo te dije esta hora y luego ella se olvidaba, no se organizaba bien con el tiempo en el Google Calendar, como enviarle y estaba ahí todo organizado, o yo tengo que hacer la lista de cosas para que no se olvide. Y creo que estas cositas pequeñas pueden hacer la diferencia, pero depende de cada pareja Ujú. también, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti el tener una relación que puedan también como entender estas características Ya. tuyas propias? Sí, mira qué lindo lo que cuentas. Y a la par mencionas algo muy importante. Eh, este tipo de condiciones no las vive solo la persona, ya las vive su entorno por completo. Ya hablamos del entorno educativo, del entorno laboral y también está el entorno familiar. Y entonces este proceso psicoeducativo no tiene que vivirlo solo el individuo, ya tiene que vivirlo todo su entorno, toda su familia, su pareja, sus hijos hasta cierto punto. ¿Para qué? Para mejorar la convivencia. Ya no se trata de hacerle más fácil la vida al otro para nada, sino es para mejorar. Porque se entiende que en un núcleo familiar, por más pequeño que este sea, ¿no? Que seas tú con tu pareja, con tu novio y una mascota, pues es importante llegar a este tipo de adaptaciones, este tipo de acuerdos, entendiendo tu funcionamiento. Ya, mira, por ejemplo, a mí, ¿qué me pasaba antes de conocer mi diagnóstico? Eh, a mí me molesta de sobremanera que me cancelen los planes a último momento, ¿ya? Eh, yo entiendo, una vez puede pasar, a todos nos sucede, ok, pero cuando esto es algo recurrente, eh, a mí, tengo entendido, tiene mucho que ver con el tema del TDAH, me irrita de sobremanera, ¿ya? Entonces no es que explotaba ni nada, no, simplemente me molestaba, Ujú. pero también se puede entender como una inmadurez, o sea, a mí me decían, no, es que eres muy inmaduro, ¿cómo no vas a entender que me surgió algo en el trabajo? No es inmaduro, me molesta, ya. Y no es una molestia, no es una molestia de 5 minutos. Me quedaba mal todo el resto del día. Porque yo cancelé planes para cumplirte, porque dejé de hacer lo que tengo que hacer. No sé, porque recibí otra invitación y dije, sabes que no puedo, porque ya tenía otro compromiso, etcétera. Entonces, mira, cuando tú no te entiendes, puedes creerte que eres un inmaduro, ¿no? ¿Cómo no vas a entender? Y cuando tu pareja no te entiende, eh, sí, ahí comienza a surgir este caos, ¿ya? Entonces, por ello la importancia que te mencionaba de que la psicoeducación no es solo para el individuo, es muy importante, ¿no? O sea, pero todo su entorno debería de entenderlo, ¿ya? De recibir esta formación. Y ahí, y vamos creciendo anillo por anillo, o sea, el entorno más cercano, el familiar, después viene qué sé yo, el barrio, tu escuela, tu trabajo, tu colegio, eh, y sí, más allá también, toda la sociedad, porque nadie está exento de esto, ¿ya? O sea, todos podemos en algún momento de nuestra vida sufrir de depresión, ¿ya? Atravesar una etapa de ansiedad. Entonces, entender la importancia de la salud mental, de que no son los loquitos, ¿no? Como hablábamos en el pasado, ¿no? Allá los locos, los psiquiátricos, sino que todos en algún momento de nuestra vida podemos atravesar una etapa. Mira, eh, llegar a desarrollar síntomas similares como eso también se puede dar por medio de un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Ya, entonces no necesariamente puede ser por una condición mental. Entonces, nadie dentro de la sociedad está exento. Por eso es que educarnos en este tipo de temas, el, el recibir capacitación y lograr una verdadera inclusión es necesario, es muy básico para mí. ¿Y cómo sientes que eso
¿Lo has logrado en tu familia, con tu círculo más cercano? Sí, 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 bastante. Sí, y mira, por ejemplo, yo vengo de un hogar bastante católico, bastante creyente, ¿ya? Y, y las religiones, no sé si todas, suelen tratar a estos temas de salud mental como algo sobrenatural, ¿ya? Directamente a veces lo relacionan con algo demoníaco, ¿ya? Sucedía en el pasado y sucede ahora ya. O sea, por ejemplo, antes veíamos a una persona con esquizofrenia, por ejemplo, decían que estaba poseído, ¿no? Por sus síntomas de que temblaban en el piso y demás, ¿ya? Pero hoy en día entender que una situación de salud mental no tiene nada que ver con la altura de tu fe, fue algo que yo logré dentro de mi entorno familiar, ¿ya? O sea, eh, y mi papá, que era una persona muy escéptica al inicio, hoy en día ya cuando alguien le contó sobre que su hijo estaba teniendo problemas, entonces yo de tanto que le decía, mira, el TDAH es esto, que no sé qué, que la corteza prefrontal, que las funciones ejecutivas, bla, 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 que la sinapsis cerebral y no sé qué, se le llegó a quedar y, y él identificó que este niño que tenía problemas en la escuela, entonces le comentó a la mamá y le dijo, mira, ven, hazle diagnosticar por esto, busca ayuda, quizás puede ser esto. Y efectivamente, o sea, se logró que este niño no sea estigmatizado, no sea tildado como el vago, como el molestoso. Hay un término muy bonito que utilizaban en mi tiempo, el grupito especial, ¿no? Eh, entonces sí, que sí, que esa persona es especial, pero es especial por ser como es, por ser quien es, y todos son especiales. Entonces no es especial por ser el molestoso, no, es especial por quien es, punto, ¿ya? Pero este adjetivo de especial ya no es una carga para esa persona. Entonces, mira, pienso yo que igual, si viendo este episodio, una persona logra sentirse medianamente identificada y busca ayuda y busca un apoyo. Es eso lo que se busca, ¿ya? Ahí está, ahí se cumple la misión de difundir este mensaje ya, de que no estás solo, de que no estás roto, de que no eres el problema. Sí, estás reaccionando, estás viviendo con las herramientas que tienes hoy en día, pero puedes conocer otras, ¿ya? O sea, sí hay una luz al final del túnel, ¿ya? Ujú. Sí, y bueno, yo te agradezco un montón, Paul, por contar toda tu experiencia. Cada experiencia es diferente y por eso también es súper importante porque no es lo mismo para todos, ¿no? Ujú. Desde encontrar al profesional o la profesional indicada, llegar a una identificación y luego todo esto que hemos hablado, es muy diferente para cada persona. Así que te agradezco muchísimo y bueno. Yo espero que podamos seguir conversando en otro momento. Y bueno, les invitamos a que puedan seguirnos no solo aquí en nuestro canal de YouTube, sino en redes, en donde siempre estamos buscando hablar de estos temas, que cada vez más personas puedan conocer e informarse y así hacer un mundo un poco más accesible, humano, compasivo. Sí, Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.